Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este séptimo seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia correspondiente al día de hoy, los actos jurídicos digitales y la inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Puede hacer uso de la palabra maestro y dar inicio a su presentación. Sí, buenos días, buenas noches, depende de donde se encuentren. Un gusto estar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Eh, Como siempre, es un placer el poder compartir con todos ustedes algunos avances de lo que hemos venido estudiando al respecto. Eh, Vamos a aclarar que lo que su servidor ha estado explorando son los aspectos jurídicos de lo que es la inteligencia artificial, lo que es el mundo digital, el mundo virtual. Esto lo hemos desarrollado incluso desde la perspectiva del Estado y ya lo podrán encontrar ustedes en Internet, donde hemos estado subiendo, bueno, el instituto ha estado subiendo nuestras participaciones. Podrán ver que hemos hecho el estudio. Este estudio no es de ahora, nuestro estudio viene desde el año 2012. A partir del año 2012 empezamos a realizar el estudio por esto de que es un ámbito de aplicación del derecho. Previo a esto, pues había otros ámbitos que eran materiales, el ámbito territorial, el ámbito temporal, el ámbito personal, de aplicación de las normas jurídicas. Eh, con esto de el descubrimiento y la exploración del Internet y del mundo virtual, pues también empezamos a explorar lo que eran los actos virtuales, sobre todo porque empezaba a visualizarse que muchos de las actividades que se desarrollaban ahí podrían estar implicando algún tipo de delitos. Por eso es que nosotros, como especialistas en materia de derecho penal, nos vimos muy involucrados en estas situaciones. También empezamos a explorarlo desde la perspectiva del derecho civil, de los actos jurídicos. Esto es, según ustedes podrán explorar en algunos estados, la situación de los matrimonios, los matrimonios a través de poder. De allí es donde empezamos a ver que había una posibilidad para que se pudieran realizar los actos jurídicos a través del ciberespacio, en el ciberespacio, y que participaran de forma remota. Esto no lo permite la actividad misma en el ciberespacio, con la evolución, esto como de las comunicaciones. La evolución de las comunicaciones, veamos, unidireccionales, como era el radio, como era la televisión, donde únicamente éramos receptores de información y no compartíamos en la información, no había una comunicación, intercomunicación. Ya después, con el uso del teléfono, bueno, podríamos utilizar un unidireccional y estar hablando al foro televisivo o a la estación de radio. Y pues de esta forma podíamos interactuar con los locutores y con las personas que estaban en televisión y con los que estaban en radio. Pero ya cuando evoluciona y ahora tenemos una comunicación en tiempo real, es decir, no estaba diferida en el tiempo de que, bueno, le ponemos de ejemplo los libros, ¿no? Un libro es escrito en 1500 y tiene un lector en el año 2000 o 2020. Entonces, pues ahí está diferida en la comunicación, en
siglos. Pero resulta que en esto del ciberespacio, pues la comunicación es en tiempo real. En el mismo tiempo que estamos hablando, ustedes me están escuchando, pero también ustedes me pueden comunicarme en ambas direcciones, es decir, no únicamente son personas que se están escuchando, también pueden interactuar en tiempo real. Esto, bueno, nos habría ahora sí que de la ficción a la realidad una posibilidad de que deberíamos estar regulando y viendo que esto podría acercar a las personas. Recuerden, el traslado de una persona de un lugar a otro para poder llevar a cabo un contrato, para poder llevar un acto jurídico digamos que tengo que realizar un contrato de compraventa en algún lugar de Perú, tengo que trasladarme hasta allá para realizar un contrato. Esto es sumamente caro para poder trasladarnos. Depende, ¿verdad?, de qué nivel de actividad tenga, pero para una persona ordinaria, pues tendríamos un alto costo, ¿no? Para poder realizar un acto jurídico allá. Y a la inversa, de Perú hacia México, o de México a Estados Unidos, o a Alemania, Europa, tendríamos un alto costo por el traslado. Entonces tenemos ahí una interrelación entre lo que es la comunicación y lo que son los transportes. Entonces, en el transporte, pues teníamos transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte en automóvil, terrestre, vaya, y pues de esta forma era como nos comunicábamos, como podríamos acudir hasta algún lugar para realizar alguna actividad. Y estas actividades a las que yo me estoy refiriendo ahora son actos jurídicos. Claro que esto involucraba un sinnúmero de contratos. Imaginen ustedes un contrato para trasladarme, un contrato de seguro para trasladarme de seguro hasta el lugar de destino y regresar. Bueno, entonces cuando empezamos a ver que el ciberespacio nos permitía una vida virtual y que esa vida virtual nos permitiría realizar contratos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, pero que era necesario la regulación de estas actividades y que, bueno, al inicio era completamente libre el Internet, no había regulación alguna, por eso la libertad era total. Igual como estábamos al inicio los seres humanos, ¿no? Estábamos en total libertad, en una libertad primitiva, ¿no? Entonces, una libertad primitiva del Internet. Claro, únicamente tenían acceso al Internet, pues personas con recursos económicos, porque era bastante caro el acceder a esto. Tuve por fortuna el ser de los primeros, de las primeras generaciones de abogados en Coahuila que utilizamos las computadoras en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Jurisprudencia, en la Universidad Autónoma de Coahuila, junto con la UNAM, tenían un convenio y en ese convenio pudimos acceder ambas, porque era la Facultad de Derecho y de la UNAM y la Facultad de Jurisprudencia, a materiales compartidos, ¿no? Que fue la primera que se dedicó a realizar compilaciones de la jurisprudencia, estas compilaciones que nos ayudaron a evolucionar jurídicamente. Pues gracias a eso, pues empezamos a caminar antes de muchos de nuestros colegas en ese ambiente, ¿no? En el ambiente del ciberespacio, en el ambiente de la informática jurídica, y eso nos ha permitido ir un paso adelante. Es por eso que ahora estamos acá, ¿no? Estamos ahora, pues, avanzando y compartiendo los conocimientos que hemos logrado tener. Pues bueno, uno de estos, de los puntos más importantes ya hablando de los efectos jurídicos y del derecho, el punto más importante se llama acto jurídico. Los actos jurídicos se dividen en realidad en dos. Los actos jurídicos genéricos se dividen en actos jurídicos estricto sensu y omisiones.
Bueno, como vemos, estos actos jurídicos son el realizar una actividad, estos son los que se llaman actos jurídicos estricto sensu, y las omisiones, o sea, no hacer nada. El no realizar alguna actividad a la que estamos obligados o la que tendríamos que responder, como dice el dicho popular, el que calla otorga, tiene efectos jurídicos. Es por eso que es importante este tema. Les sugiero que se queden hasta el final. Eh, por estos efectos jurídicos que tiene la omisión como acto jurídico, como uno de los dos aspectos de los actos jurídicos genéricos. Actos jurídicos estricto sensu y actos y omisiones. Los actos jurídicos digitales, entonces, tienen estos dos aspectos, actos jurídicos y omisiones. El ordenador no, el ordenador requiere de tu actividad, que piques una tecla o bien que le des push o que toques la pantalla en alguno en alguno de los signos, de los símbolos que signifiquen algo, ya sea no, sí, adelante, atrás. Cuando estás aplicando esto, pues resulta que estás en realidad con un lenguaje técnico, con un lenguaje virtual. Este lenguaje virtual te permite comunicarte ahora sí que con la inteligencia artificial, con la inteligencia de tu propio ordenador y con tu interlocutor. Así, estamos realizando un contrato. Ahora son contratos que tienen un formato y únicamente le tienes que tocar o dar push a los símbolos que te están dando. Cuando esto sucede, entonces tú estás manifestando tu voluntad. Entonces, lo más importante dentro de un acto jurídico es la voluntad para tener efectos jurídicos. Cuando tienes ya tu voluntad, esta voluntad tiene que ser expresada. Cuando tu voluntad va a ser expresada a través de actos y omisiones. Te pregunta la computadora. ¿Acepta? Si tú le dices que sí, es aceptar. Y si no lo haces, pues no estás aceptando. Esto es actos y omisiones. Pero hay otros casos que te dice que debes realizar una actividad porque te comprometiste a esto. Entonces, si tú tienes obligaciones, ahí es donde está el problema. Si tienes obligaciones jurídicas, estas son legales, convencionales, cuyo incumplimiento tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias de derecho? Bueno, digamos, en materia de delitos, lo vamos a explicar antes de continuar. En materia de delitos, se habla de hechos y actos jurídicos. Los hechos son de la naturaleza sin o con intervención del hombre. Sin la intención de producir consecuencias de derecho. Pero tenemos aquí algunas cuestiones. En los hechos de la naturaleza, bueno, como es un terremoto, pues tenemos un contrato de seguros. Y en el contrato de seguros contra
contra desastres naturales. Entonces, tenemos, en el caso de desastre natural, se va a aplicar el seguro porque se va a dar al siniestro. De aquí tenemos efectos jurídicos de que si se da el terremoto, la granizada, la tormenta, el ciclón, algunos de estos, maremoto, entonces vamos a tener consecuencias jurídicas que obligan a la empresa de seguros a pagar al derechohabiente, al asegurado, la suma asegurada por la realización del riesgo asegurado. Esto es un efecto jurídico. Pero tenemos otros como son el nacimiento. Si yo tengo un hijo, pues yo tuve relaciones sexuales, pero yo no tenía la intención de procrear. Nace, se concibe un niño y resulta que a la concepción, pues ya estoy obligado a auxiliar, yo como varón, a la mujer para su gestación, para los gastos médicos y en el momento del nacimiento, pues de costear los gastos médicos, la atención prenatal y el parto, ¿no? Y después de que nace, pues tengo obligaciones de proporcionar alimentos a el niño, al hijo nacido. Esto es un hecho jurídico porque no tenía la intención de producir consecuencias jurídicas y sin embargo, por efectos de la naturaleza, se empezaron a llevar a cabo. Pues lo mismo sucede en materia de delitos. Yo realizo un delito, pero yo no tengo la intención de que me sancionen, porque la consecuencia jurídica de comisión de un delito es la sanción penal. Entonces, si yo cometo un delito cibernético, pues tengo la intención, yo no tengo la intención de que a mí me sancionen jurídicamente. Es decir, no tengo la intención, por eso se llaman hechos jurídicos también lo que son los delitos. O el supuesto jurídico del delito es un hecho hipotético que se contiene en la norma. Esto a diferencia de los actos jurídicos en otras materias, como son las materias civil, mercantil, fiscal, laboral, bancaria, en que las personas tienen la intención de producir consecuencias de derecho, que son producir derechos y obligaciones. De ahí que tenemos dos personas, una que se llama el acreedor y otra el deudor. Así, el acreedor es el que tiene derecho de exigir el cumplimiento. Y otra, el deudor tiene la obligación de realizar o de omitir. Es de hacer o omitir. Si esto sucede, entonces, si se realiza la obligación por parte del deudor, la consecuencia es que se extingue la obligación. Si no se realiza, entonces vamos a tener una sanción aunado al cumplimiento forzoso. Tengamos esto, entonces nos damos cuenta de que
La voluntad produce consecuencias de derecho. Esto es la interacción jurídica entre sujetos de derecho produce consecuencias de derecho en distintas ramas del derecho. Estos se llaman sujetos jurídicos. A los sujetos jurídicos, pues tenemos, se llaman personas. Sujeto es igual a personas. Tenemos dos tipos de personas. Personas físicas, personas. Las personas físicas, pues actúan por sí mismos o a través de representantes. Las personas morales, por no tener una existencia física, requieren siempre, a través de un ser humano, representante, soberano. Esto tenemos que las personas morales pueden ser regulares o irregulares. Y tenemos las irregulares por defectos. Constitución. Estas son algunas empresas que se constituyen, pero resulta que no tienen todos los requisitos, no reúnen todos los requisitos para tener existencia. Por otra parte, tenemos las irregulares. Estas que no cuentan con ningún tipo de acto constitutivo. Existe pacto. Es decir, no son reconocidas por el Estado, no existen en la realidad jurídica, pero sí existen en la realidad fáctica. Un grupo de personas se hacen llamar los sandilleros. Y estos se dedican a vender sandillas en X población. Y bueno, pues empiezan a negociar y pues tienen sus letreros y tienen un local y allí es donde venden los sandilleros, pero jamás se constituyeron como una asociación ni civil ni mercantil. Y es así como empezaron a tener una interacción social con los demás integrantes de la sociedad, ya sea con los proveedores que les traen las sandillas y con los clientes que vienen a surtirse.
ya sea que los que les venden las sandías sean unas personas morales, otras asociaciones de campesinos, X, ¿no? Y las personas que las compran, pues puede ser una asociación de restauranteros o puede ser personas físicas en lo individual. Y es así como se da la interacción. Estos actos jurídicos, pues bueno, estamos hablando de actos jurídicos en la realidad material. Es decir, no en actos virtuales, ¿no? Pero ahora vamos a trasladarlo vamos a trasladarnos con estos conocimientos previos, vamos a trasladarnos ahora a estos hechos. Los hechos son de la naturaleza, sino con intervención del ser humano, sin intervención de producir consecuencias de derecho. Son conceptos muy importantes en el derecho los actos jurídicos. Un acto jurídico es una acción o una omisión o declaración de voluntad que produce efectos jurídicos, es decir, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Ejemplos de estos actos jurídicos incluyen los contratos, los testamentos, declaración de voluntad ante un notario, los actos jurídicos digitales. Eh, pues bien, como estamos en tiempo real, podemos cerciorarnos de la identidad de la persona con que estamos interactuando. Para eso tenemos que cerciorarnos, buscamos un método de cerciorarnos de la persona que está del otro lado de la pantalla o del otro lado del mundo, ¿no? Con el que estamos interactuando. Una vez que nos cercioremos de esto, podemos estar realizando un acto jurídico con esta persona, ya sea un contrato civil, un contrato laboral, actos jurídicos que nos lleven, por ejemplo, a consecuencias fiscales, consecuencias, declaración de voluntad ante un notario, compraventas. Esto, con un notario, podemos estar realizando actos en distintas partes. El comprador está en un lugar, el vendedor en otro y el notario en otro. Entonces tenemos tres lugares porque son necesarias tres personas que intervengan en este tipo de actos que se llaman formales. Es por eso que esto sí se puede realizar. El notario puede cerciorarse de este acto y es válido siempre y cuando se constate a través de métodos de identificación de personas, como son las firmas electrónicas. Los tiene que firmar cada parte de donde se encuentre a través de un dispositivo digital. Los actos jurídicos digitales los actos jurídicos digitales son actos jurídicos que se realizan, se documentan mediante medios electrónicos o digitales. Esto puede incluir firmas electrónicas, contratos digitales, notificaciones electrónicas, eh, la representación que es la documentación, se puede llevar con video, audio y video, o solo audio. Esto es la forma de registrar. La documentación es un registro porque ya desaparece el papel, ¿no? Entonces, pero estos medios también son formas de representación que nos permita posteriormente su reproducción. Es que nos permita futura reproducción. Es con efectos de representación. Presentación. Y de prueba. Es por eso que podemos documentar a través de un audio o video o de los dos, audio y video. Esto nos va a
permitir tener el documento, tanto la persona que está como contratante comprador, como el contratante vendedor y el propio notario. Entonces es una forma de demostrar que el acto sí se realizó de forma digital, de forma virtual, y así tenemos el audio y video como una forma más de documento. Entonces antes, pues teníamos que documentarlo a través de papel, a través del papel. Cuando viene ya el, el mundo digital, cuando ya viene el Internet, cuando viene esta evolución tan grande, pues viene también la evolución de este tipo de actos, ¿no? Es actos, sobre todo con la firma electrónica. Con esto fue con lo que empezamos para identificar a cada uno de los ciudadanos digitales. Veamos así. Para ser ciudadano digital necesitamos una cuenta, ¿sí? Y necesitamos un usuario y contraseña. Con la cuenta y con el usuario y contraseña, pues nos permite también realizar actos jurídicos. Hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos nuestra cuenta. Nuestro usuario y nuestra contraseña deben ser de uso exclusivo y secreto. De darle sus cuentas a la esposa o al marido, ¿no? Y a los hijos. Hay que tener mucho cuidado, mucho menos al amigo o a la amiga, ¿no? Porque pueden hacer muy mal uso de ello, que ahora nos pueden complicar la vida en materia jurídica y de delitos informáticos. Entonces, no, para nada, o sea, para nada. Esto no se da, comparte, es tu huella digital, no puedes darla, no debes darla. Contratos digitales. Bueno, estos contratos pues, se llevan de esta forma que estamos hablando y se documenta, ¿no? Claro que un fedatario público tiene que realizar un acta y esa acta pues la puede hacer a través de su protocolo o fuera del protocolo y la puede firmar porque es fedatario público del acto que se realizó y que se anexa además esta representación auditiva o visual del acto de la celebración del mismo. Lo mismo podemos realizar con personas presentes. Podemos hacer un audio, una videograbación para anexarla a nuestros contratos, lo cual les va a dar mayor credibilidad y mayor certeza de lo convenido y de lo contratado, ¿no? Porque un contrato es el todo. Y dentro del contrato están las cláusulas. Y dentro de las cláusulas, pues, están las obligaciones y los derechos a los que se sujetan las partes contratantes. Y esto en un momento dado es en el que van a tener consecuencias jurídicas, ¿no? Si se realiza o no se realiza el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento de la exigibilidad de los derechos. En México, la ley del comercio electrónico y la ley de firmas electrónicas avanzadas regulan los actos jurídicos digitales y establecen los requisitos para que sean considerados válidos y vinculantes. Las dos leyes que mencioné anteriormente son la ley de comercio electrónico. La ley de comercio electrónico en México establece los lineamientos y regulaciones para el comercio electrónico en el país. Algunos aspectos claves que establece esta ley incluyen la validez de los contratos electrónicos. La ley reconoce la validez de los contratos celebrados mediante medios electrónicos. Requisitos para validez y establece los requisitos para que un contrato electrónico sea considerado válido, como la identificación de las partes y la firma electrónica. Obligación de los proveedores. Hay que guardar muy bien la firma electrónica. Recuerden ahora, tenemos muchos problemas en toda Latinoamérica y Estados Unidos con esto de que son las facturas falsas, ¿no? Y el lavado de dinero. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con nuestra firma electrónica. Obligaciones de los proveedores. La regulación de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios en línea, como la obligación de proporcionar información clara, precisa sobre los productos o servicios ofrecidos, como esto de Amazon, ¿no? Que realizas un pedido y te lo envían, tú realizas el pago por separado con el folio que te dan ellos y así es como le da seguimiento a la entrega del bien. Claro, esta es una empresa bien establecida, pero hay que tener cuidado de cerciorarnos con quién estamos contratando, porque hay mucho defraudador en el
en el ciberespacio. Ley de firmas electrónicas avanzadas. Esto es lo que nos da mayor certeza. En realidad no la estamos usando, ¿eh? En realidad no la estamos usando para este comercio al menudeo, que hablamos con Amazon, que hablamos con otros, sino que están utilizando para realizar el contrato, pues nuestros propios números telefónicos, nuestro Zoom, nuestros datos que le proporcionamos de correos electrónicos. Y es así como se cercioran de que estamos contratando con nosotros, pero esto es porque estamos interactuando entre normas distintas, las normas del país donde está la empresa proveedora y donde estamos nosotros. Entonces, donde estamos nosotros, a nosotros nos obliga la firma electrónica, pero en el país donde ellos están y según su regulación, basta con el correo electrónico y tu número telefónico y bueno, también lo documentan de que tú estás aceptando el contrato, ¿no? Entonces, con esas grabaciones digitales, ok, también se puede grabar los documentos que se están pidiendo. O sea, cuando tú llenas el formulario que ellos tienen, ellos en realidad es un contrato. Los formularios donde pides un televisor, pides unos tenis eliges los tenis y la marca, es un contratito. Y ese contratito está supeditado a una condición que es condición de pago. Cuando estos dos actos se celebran, se realizan, que es el acto de ponerse de acuerdo sobre el bien o servicio que se va a adquirir y sobre el precio, eso es un acto. Y el pago es un acto más. El acto es el que le da exigibilidad a la entrega del bien o servicio. Entonces, es una contratación de bienes o servicios. Lo mismo sucede en el caso de del trabajo, o sea, necesita que esté representada la voluntad del sujeto que hace el pedido, está representada ya en el primer contrato, pero no es exigible para ninguno de los dos hasta que se realice el pago. Entonces, estos son cómo se realizan. Y después, pues, de que se realice el pago, pues, ya tenemos exigibilidad sobre la obligación, sobre el artículo o el servicio que solicitamos. Ley de firma electrónica avanzada. La Ley de firma electrónica avanzada en México regula el uso de firmas electrónicas avanzadas en los actos jurídicos. Algunos aspectos claves que establece esta ley incluyen la definición de firma electrónica avanzada, establece la definición de firma electrónica avanzada y los requisitos para que sean consideradas válidas, requisitos de seguridad. Regula los requisitos de seguridad para la creación y uso de firmas electrónicas avanzadas. Pues bien, únicamente en México las instituciones como Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial, están creando las firmas electrónicas que utilizamos. Los fundamentos jurídicos y el contenido de las leyes que mencioné anteriormente se basan en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales. A continuación, los fundamentos jurídicos y el contenido de cada ley. Ley de comercio electrónico, el fundamento jurídico, la ley del comercio electrónico se basa en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio electrónico. El contenido, la ley reglamentaria. La ley regula el comercio electrónico en México y establece los lineamientos para la celebración de contratos electrónicos, la protección de los consumidores y la seguridad de transacciones en línea. Tenemos que tomar en cuenta también la ley de protección de los consumidores, Profeco. Texto de la Ley de Comercio Electrónico. La Ley de Comercio Electrónico se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto del 2000. Pueden consultar el texto completo en la ley en el sitio web del Diario Oficial de la Federación o en otro recurso en línea. La Ley de Firma Electrónica Avanzada, fundamento jurídico. La Ley de Firma Electrónica Avanzada igualmente se basa en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Comercio Electrónico. Contenido. La ley regula el uso de firmas electrónicas avanzadas en los actos jurídicos y establece los requisitos para que sean consideradas válidas y vinculantes. Esto de vinculante significa obligatorio. ¿Sí? O sea, que causan obligatoriedad. Texto de la ley de firma electrónica. La ley de firma electrónica avanzada se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2012. Pueden consultar el texto completo también en la ley del sitio web y del Diario Oficial de la Federación en otros recursos del link. La omisión. Es muy importante tener en cuenta que
los actos jurídicos en línea, tiene también la omisión como una forma de crear derechos y obligaciones. Entonces, cuando te quedas callado, también puedes estar generando derechos y obligaciones. Son un acto importante en el derecho y sí tienen efectos jurídicos. En el contexto de los actos jurídicos digitales, la omisión puede ser considerada como manifestación de voluntad. Es decir, el que calla otorga, pues, en ciertos casos en sentido positivo y en otros casos en sentido negativo. Es decir, no está de acuerdo. Entonces, la omisión, la falta de manifestación de la voluntad tiene consecuencias de derecho. En el derecho, una omisión se refiere a la falta de acción o a la inacción de una persona en una situación determinada. En el contexto de los actos jurídicos digitales, una omisión puede ser considerada como una manifestación de la voluntad si se puede inferir que la persona que omite actuar o responder está expresando su consentimiento o aceptación de una situación determinada. Hay leyes que presumen que al no manifestar ¿estás de acuerdo con lo expresado? Entonces, si te llega, por ejemplo, una cuenta de banco, o un estado un estado de cuenta de banco, un estado de movimientos, y tú no manifestaste nada para tu banco, tú estás de acuerdo con que están bien los números que te están informando. Y si se te pasa el manifestarlo de acuerdo a tu contrato bancario, entonces te van a manifestar. Si se pasa ese tiempo, digamos 15 días, después de este tiempo se tendrá para todo efecto legal, como que estás de acuerdo con el estado de cuenta que se te ha hecho llegar. Y a partir de ese momento ya no podrás exigir ninguna inconformidad con los actos realizados. Y esto tiene efectos jurídicos, porque si lo intentas reclamar en los juzgados, te van a decir que tenías un tiempo para hacer tus reclamaciones. Y al no haberlo hecho, entonces tú te conformaste, con lo que quiere decir que para todo efecto jurídico, tú realizaste los gastos que se informaron en los movimientos que estaban en tu estado de cuenta. Hay leyes que presumen entonces que al no manifestar, estás de acuerdo con lo expresado. Por ejemplo, en el caso de un contrato digital, si una persona recibe una oferta y no responde o no opta dentro de un plazo determinado, su omisión puede ser considerada como una aceptación tácita de la oferta. Es decir, si tú no contestas, se tendrá por aceptada. El efecto jurídico de las omisiones pueden tener efectos jurídicos importantes. En los actos jurídicos digitales, algunos ejemplos incluyen aceptación tácita. Como mencioné anteriormente, una omisión puede ser considerada como una aceptación tácita de una oferta o propuesta. La presunción de consentimiento. En algunos casos, la omisión de una persona puede ser considerada como una presunción de consentimiento por una acción o situación determinada. Responsabilidad. La omisión de una persona puede generar responsabilidad si se puede mostrar que la persona tenía un deber de actuar o responder a una situación determinada. Entonces veamos que tú como trabajador tienes la obligación de estarte reportando, darle clic al botoncito cada 2 horas y resulta que no te reportaste. Si no te reportaste quiere decir que no estabas trabajando y por lo tanto no te van a pagar el día, por ejemplo. Entonces, la omisión te va a tener como consecuencias perjudiciales. En resumen, la omisión puede ser considerada como una manifestación de voluntad de los actos jurídicos digitales y puede tener efectos importantes. Las notificaciones en el portal de Hacienda en México, específicamente el Servicio de Administración Tributaria en México, son comunicaciones oficiales que te informan sobre actos administrativos, requerimientos de pago, auditorías y otros asuntos relacionados con tus obligaciones fiscales. Si tú no atiendes en tiempo, realizas el pago que tendrías que hacer, si tú no realizas el pago o te inconformas, entonces empieza a contar el término para el pago. Y si no realizas el pago en tiempo, entonces vienen los recargos fiscales. Tienes que tener cuidado con ello.
Tipos de notificaciones, las notificaciones por medios electrónicos. El SAT utiliza el buzón tributario para notificarte electrónicamente sobre tus obligaciones fiscales, requerimientos de pago y auditorías. Te va a informar entonces que va a ir a hacerte una auditoría. Y si no estás revisando tu correo, entonces te van a caer de sorpresa. Notificaciones fiscales, también pueden enviarte notificaciones fiscales a tu dirección registrada. Cualquier tipo de notificación, un requerimiento, una notificación de cambio de régimen, un cambio, una situación especial de cambios de días hábiles o inhábiles, una extensión. Entonces es importante estar atendiendo tu buzón tributario. ¿Qué hacer si recibes una notificación? Si recibes una notificación del SAT, es importante que la revises detenidamente y entiendas qué acciones se requieren de ti. Puedes responder a la notificación a través del portal del SAT, seleccionando el trámite correspondiente y cargando los documentos necesarios. Te pueden estar requiriendo documentos. Si tú no exhibes los documentos que te están requiriendo en línea, entonces te van a sancionar. Las sanciones son multas y multas muy elevadas. Entonces hay que estar revisándolo porque si no revisas el documento, entonces quiere decir que no cuentas con el documento que te están pidiendo y por lo tanto te van a sancionar por no tener el documento y por no haberlo hecho o por no haberlos subido en el tiempo que se te otorgó. El buzón tributario es un canal de comunicación súper importante entre el SAT y esto es entre el gobierno y el ciudadano. Y los contribuyentes en México, básicamente es una herramienta que permite recibir notificaciones y comunicaciones oficiales del SAT de manera ágil y segura. ¿Para qué sirve el buzón tributario? Recibir información sobre beneficios, facilidades fiscales, tener un portal privado y personalizado como contribuyente, reducir el tiempo de trámites, es decir, para que no tengas que acudir a hacer filas y demás, ¿no?, ante las oficinas del SAT. Obtener certeza jurídica sobre actos y resoluciones. Te notifican las resoluciones. Si tú realizaste una petición, te pueden decir que sí o te pueden decir que no y tienes un tiempo a partir de que te notificaron a través de tu correo electrónico para interponer los recursos que procedan. Y si no, pues ya estás, se te tiene por conforme con ello. Y empiezas a tener, a requerir del cumplimiento de lo que estuviste de acuerdo, aun cuando no lo estuvieras. Entonces, por una presunción de ley, ¿quiénes deben habilitar el buzón tributario? Pues casi todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, excepto personas físicas sin obligaciones fiscales, si no tienes actividades económicas, si está suspendido, habilitar el buzón tributario es opcional. Personas morales suspendidas o canceladas, si estás en situación fiscal de suspensión o cancelación, no es obligatorio habilitar el buzón tributario. Es importante habilitar y actualizar tus medios de contacto en el buzón tributario para evitar sanciones y multas. Sanciones y multas. Las multas pueden ser de dos tipos: multa sanción o multa pena. Entonces, esto puede traerte consecuencias graves. Los actos bancarios en Internet. Ok, ya hablábamos hace un momento sobre los actos bancarios. Actos bancarios en Internet y plataformas digitales son operaciones que se realizan a través de canales electrónicos como en banca en línea, aplicaciones móviles y plataformas bancarias. Esto permite a los clientes realizar transacciones y gestionar su cuenta de manera ágil y segura. Recuerda, tu NIP, con él tienes tu usuario y tienes tu NIP. Cuando tú tienes tu NIP, únicamente tú puedes usarlo. Es tu acceso a tu cuenta. No debes dárselo a nadie, ni a tu esposa, ni a nadie más. Recuerden, el lavado de dinero es muy grave ahora, entonces no proporciones esto, ¿no? Te lo recomiendo encarecidamente, no hagas eso. A nadie le des tu usuario y de acceso. Tipos de actos bancarios en las plataformas digitales. Les advierto, incluso el dar la cuenta eh, te puede traer algunas consecuencias negativas. Hay que saber sí o no. Y en ocasiones activa mejor en tu banco, activa, por favor, que te avisen si aceptas o no el depósito. ¿Hecho? Tipos de actos bancarios en plataformas digitales. Tipos de actos bancarios en plataformas digitales: transferencias de fondos, enviar y recibir dinero entre cuentas, pagos de servicios, pagar facturas, servicios públicos, consultas de saldo, verificar el saldo de la cuenta, solicitud de créditos,
ay, parte de que no des tu usuario. No solicites créditos para que cuando acuerdes y te regresen la tarjetita, resulta que ya hicieron una petición de un crédito y ya lo dispusieron y nada más te regresan el plástico. Y el siguiente mes o dentro de 2 meses vas a tener el cobro de ese crédito. Solicitar préstamos y créditos. En México, la banca digital ha evolucionado significativamente y los bancos ofrecen servicios como identificación biométrica y firma electrónica avanzada para garantizar la seguridad de las operaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula estos servicios, establece requisitos para autenticación de usuarios, como verificación de identidad a través de 4 niveles de autentificación. Los 4 niveles de autentificación que se utilizan para garantizar la seguridad de las operaciones bancarias en línea de plataformas digitales son nivel de autenticación, nivel 1, eh, el conocimiento, algo que el usuario sabe como una contraseña o PIN. Ok, yo le digo PIN, pero es PIN. Nivel 2, posesión, algo que el usuario tiene como un teléfono, o sea, con tu teléfono o con tu token de seguridad. Ese es el nivel 2. Nivel 3, inherencia. Algo que el usuario es algo que el usuario es como una huella dactilar o reconocimiento facial. Tenemos 3 niveles ya. Nivel 4, algo que se refiere al contexto en el que se realiza la autenticación, como la ubicación geográfica o el patrón de comportamiento del usuario. Este nivel es muy seguro. No basta con que tengan tu usuario, tu NIP, con que esté tu huella dactilar ahí o tu token, sino que eh, tienes que estar en una ubicación geográfica determinada. Por decir, si estás en México y tú eres peruano, tu banco no va a autorizar esa transacción hasta que tú des tu nueva ubicación de tu celular o de tu ubicación móvil. ¿Sí? Entonces, esto les recomiendo que la activen. Estos 4 niveles de autenticación se utilizan para garantizar que el usuario sea quien dice ser y para prevenir el acceso no autorizado a las cuentas de servicios bancarios. La Comisión Nacional Bancaria de Valores en México establece requisitos para autenticación de usuarios en la banca digital y los bancos pueden implementar estos niveles de autentificación para proteger a sus clientes. Los datos biométricos son características físicas o biológicas únicas de las personas que se utilizan para identificarla o autentificar. Estos datos pueden incluir huella dactilar, el patrón único de líneas y surcos en las yemas de los dedos. Esto la ciencia nos ha dicho que no es verdad, que sí pueden haber 2 personas con huellas dactilares similares. Y bueno, pues eso sí puede darnos un problema porque las huellas digitales no son verídicas al 100%. Puede haber 2 con la misma huella digital. Y en la mayoría de los casos, pues hasta con un 75% podrían darlo por cierto, pero no basta con la simple huella digital como prueba. Reconocimiento facial, la estructura y características únicas del rostro, la voz, el patrón único de voz de una persona, el iris, el patrón único de iris del ojo, el ADN, el código genético único de las personas. Diríamos que son niveles, ¿no? Entonces, si pusiéramos de el quinto nivel, tendríamos que estarle proporcionando a la herramienta digital muestras de ADN, un cabello, sangre, saliva, para que pueda verificar nuestro ADN. Esto, pues, va en evolución y veremos pronto que, así como ahora ya los celulares pues, reconocen nuestra huella dactilar y nuestro iris, y podrían también estar reconociendo el ADN, como ya pueden decirnos si es alta o baja nuestra hemoglobina, ¿no? Entonces, así más o menos va la evolución hasta ahora. Uso de datos biométricos. Los datos biométricos se utilizan en diversas aplicaciones como autentificación para verificar la identidad de una persona en sistemas de seguridad y de acceso. Identificación para identificar a una persona en bases de datos y registros. La seguridad para proteger la información y los activos de una persona u organización.
En el contexto de la banca digital, los datos biométricos se utilizan para identificar a los usuarios y garantizar la seguridad de las operaciones. La Comisión Nacional Bancaria de México establece requisitos para la autentificación de usuarios en banca digital y los bancos pueden utilizar estos datos biométricos para cumplir con estos requisitos. Según la Ley Federal del Trabajo, el trabajador, bueno, ahora vamos a otro tipo de uso, ¿no? El de la Ley Federal del Trabajo en el trabajo, de contratos laborales. Está regulada en el capítulo noveno bis, trabajo en plataforma digital, el artículo 291 al 291 U. Aspectos claves del trabajo virtual. Definición. El trabajo en plataforma digital se considera una relación laboral subordinada. O sea, en caso de no existir un contrato, la relación laboral la debemos demostrar. Y esto podemos demostrarle bastantes formas, ¿no? Pero lo que los correos electrónicos, las grabaciones y demás que hemos señalado antes no son útiles para demostrar la relación laboral. Entonces, no es necesariamente un contrato, basta con demostrar la relación de trabajo. Esta definición del trabajo en plataforma digital se considera una relación laboral subordinada, donde una persona física o moral gestiona servicios a través de una plataforma digital. Flexibilidad. El trabajo en plataforma digital es flexible y discontinuo. Esto se entiende que existe relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado, o sea, el tiempo que estás frente a cámara. Salarios. El salario se fija eh, por tarea, servicio, obra o trabajo. En ocasiones no cuenta por horas, sino por una tarea determinada. Se cuenta y se paga por ella. Un servicio, pues estás prestando un servicio a través de él, se cobra el servicio completo. Una obra, bueno, puede ser una obra digital, un dibujo, una carta, esa es la obra. O trabajo realizado. Y contempla el proporcional de un día de descanso semanal, igual que el trabajo material, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. Derechos. Las personas trabajadoras en plataforma digital tienen todos los derechos, incluyendo los colectivos reconocidos en la Ley Federal del Trabajo. Obligaciones del patrón. La empresa de plataforma digital tiene obligaciones especiales, como pagar los trabajos derivados, servicios de los servicios otorgados, establecer mecanismos para llevar registro de las horas trabajadas y tiempo de espera, y proporcionar información sobre las medidas de seguridad en el trabajo. Pues bien, el día de hoy, pues concluimos con esto de la relación de trabajo en el área virtual. Y bueno, esperemos que todo lo que platicamos el día de hoy les sea útil. Maestro, hemos concluido con la clase del día de hoy. Cualquier cosa que tengan dudas, sugerencias, alguna cuestión de investigación al respecto, datos, bibliografías, pueden suscribirle al Instituto Peruano y en YouTube, donde también tienen parte de su información. Ahí también pueden dejarnos algunas solicitudes, estamos continuamente revisando. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este séptimo seminario internacional, título general, la inteligencia artificial y el derecho, el título de la ponencia, los actos jurídicos digitales y la inteligencia artificial. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, ha sido un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias.